El proceso de enseñanza-aprendizaje en la era digital, explorando el potencial del aula invertida. La educación ha sido, desde tiempos inmemoriales, un pilar fundamental en la formación de individuos y sociedades. Sin embargo, en la actual era digital, este proceso se encuentra en constante transformación debido a la omnipresencia de la tecnología. El paradigma educativo se ha vuelto más complejo, planteando desafíos y oportunidades que requieren una profunda reflexión. Como experto en el campo de la educación y la tecnología, mi interés se centra en investigar y escribir sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta era digital, con un enfoque particular en la metodología del aula invertida. Un enfoque educativo en constante evolución. La educación, en su esencia, busca fomentar el aprendizaje y la adquisición de conocimientos. Sin embargo, la forma en que se logra este objetivo ha evolucionado significativamente en la era digital. Tradicionalmente, la enseñanza se centraba en la transmisión de información por parte del docente en un aula de clases. Los estudiantes asumían un papel pasivo en este proceso, limitados por el ritmo y estilo de enseñanza del profesor. Con la llegada de la tecnología, en particular, el acceso a Internet, el panorama educativo ha cambiado de manera radical. Los estudiantes ahora tienen acceso a una cantidad inmensa de información en línea, lo que plantea la necesidad de un enfoque educativo diferente. La educación ya no se trata solo de la adquisición de datos, sino de desarrollar habilidades críticas, fomentar el pensamiento independiente y aplicar de manera práctica el conocimiento adquirido. El aula invertida, un paradigma educativo transformador. En este contexto, el aula invertida, Flipped Classroom, ha emergido como una metodología educativa revolucionaria. En lugar de la tradicional presentación de contenidos en el aula, los estudiantes estudian los materiales de aprendizaje de manera autónoma antes de la clase. El tiempo en el aula se dedica entonces a la discusión, resolución de problemas y aplicaciones prácticas de los conceptos previamente aprendidos. Esto cambia drásticamente la dinámica de la enseñanza y el aprendizaje. Mi interés en esta metodología radica en su capacidad para empoderar a los estudiantes. Los alumnos no son meros receptores de información, sino participantes activos en su propio proceso de aprendizaje. Tienen la libertad de explorar y comprender el material por sí mismos antes de la clase. Esto no solo fomenta la independencia, sino que también permite que los docentes se enfoquen en áreas problemáticas y brinden apoyo personalizado. Impacto educativo y experiencia personal. Mi experiencia como docente me ha permitido aplicar exitosamente la metodología del aula invertida en mis propias clases. He sido testigo de cómo esta metodología puede involucrar a los estudiantes de manera más activa y efectiva. Los resultados no se limitan a un aumento en la retención de información, también se reflejan en la comprensión profunda de conceptos y la capacidad de aplicar el conocimiento en situaciones del mundo real. Uno de los aspectos más notables del aula invertida es su capacidad para adaptarse a diversos estilos de aprendizaje y necesidades. Los estudiantes tienen la flexibilidad de abordar los recursos a su propio ritmo, lo que es especialmente beneficioso para aquellos que requieren tiempo adicional o desafíos adicionales. Esto se alinea con mi firme creencia en la inclusión y la equidad educativa. Pedagogía activa, empoderando a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. La pedagogía activa es un componente fundamental del aula invertida. Este enfoque pedagógico se basa en la idea de que los estudiantes no deben ser receptores pasivos de información, sino participantes activos en su propio proceso de aprendizaje. La pedagogía activa se alinea perfectamente con los objetivos del aula invertida al fomentar la participación activa de los estudiantes en la construcción de su conocimiento. En un aula invertida, los estudiantes no solo consumen información antes de la clase, sino que también se involucran en actividades significativas durante las sesiones presenciales. Esto puede incluir debates, resolución de problemas, proyectos colaborativos y otras formas de aprendizaje interactivo. La pedagogía activa promueve el pensamiento crítico, la colaboración y la aplicación práctica del conocimiento, habilidades esenciales en el mundo actual. Inclusión educativa, adaptando el aula invertida para todos los estudiantes. La inclusión educativa es otro pilar importante que se entrelaza con el aula invertida. La tecnología y las metodologías como el aula invertida tienen el potencial de eliminar barreras y hacer que la educación sea más accesible para todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades o necesidades. Esto incluye a estudiantes con discapacidades, diferentes estilos de aprendizaje y diversas experiencias educativas previas.
El aula invertida permite una mayor flexibilidad en la forma en que los estudiantes acceden al material de aprendizaje. Aquellos que requieren tiempo adicional para procesar la información pueden hacerlo sin sentirse presionados. Los docentes también pueden proporcionar recursos adicionales o adaptados según las necesidades individuales de los estudiantes. La inclusión no se trata solo de garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a la educación, sino de asegurarse de que tengan éxito y prosperen en su proceso de aprendizaje. Objetos interactivos de aprendizaje y libros interactivos. Dentro del contexto del aula invertida y la educación en la era digital, los objetos interactivos de aprendizaje y los libros interactivos desempeñan un papel crucial. Estas son herramientas educativas diseñadas para involucrar a los estudiantes de manera activa y fomentar un aprendizaje más dinámico y significativo. Los objetos interactivos de aprendizaje son recursos digitales que permiten a los estudiantes interactuar con el contenido de manera práctica. Pueden incluir simulaciones, ejercicios interactivos, juegos educativos y otros elementos que promuevan la exploración y la comprensión profunda de los conceptos. Estos objetos son especialmente efectivos en un entorno de aula invertida, ya que los estudiantes pueden explorarlos de manera independiente antes de la clase, lo que les prepara para participar en discusiones y actividades en el aula. Por otro lado, los libros interactivos llevan la experiencia de lectura a un nivel completamente nuevo. Estos libros pueden incluir elementos multimedia, enlaces a recursos adicionales, cuestionarios integrados y otras características que enriquecen la comprensión y el compromiso del lector. En un aula invertida, los libros interactivos pueden ser una herramienta valiosa para que los estudiantes adquieran información y luego participen activamente en discusiones en clase. El proyecto Videomática, integrando la tecnología en el aula invertida. El proyecto Videomática que lideró es un ejemplo concreto de cómo la tecnología puede enriquecer la experiencia educativa a través del aula invertida. Este proyecto se basa en la creación de recursos digitales interactivos, especialmente videos, que permiten a los estudiantes explorar conceptos antes de la clase. Estos videos no son simples grabaciones de conferencias, sino experiencias de aprendizaje interactivas. Los estudiantes pueden pausar, retroceder, hacer preguntas y explorar contenido adicional mientras ven los videos. Esto les brinda un mayor control sobre su aprendizaje y les permite profundizar en los conceptos que encuentren más desafiantes. Además, el proyecto Videomática también facilita la recopilación de datos sobre el progreso de los estudiantes. Los docentes pueden rastrear qué partes de los videos los estudiantes están viendo con más frecuencia, identificar áreas de confusión y adaptar sus clases presenciales para abordar estas necesidades específicas. Conclusión. En resumen, mi profundo interés en investigar y abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la era digital, a través del enfoque innovador del aula invertida, se basa en una combinación de aspectos que han transformado mi visión de la educación y su papel en la sociedad. La transformación educativa que presenciamos en la era digital requiere enfoques que motiven a los jóvenes a utilizar la tecnología como una herramienta poderosa para aprender y crecer. El modelo del aula invertida se presenta como una metodología prometedora que, mediante el uso creativo de recursos digitales, despierta la curiosidad y la participación activa de los estudiantes. Mi experiencia personal y mi compromiso con la inclusión y la equidad en la educación me impulsan a explorar cómo esta metodología puede mejorar la calidad de la enseñanza, especialmente para los jóvenes. Al contribuir con investigaciones y compartir buenas prácticas, aspiro a enriquecer el campo de la educación, en última instancia, brindar a los estudiantes jóvenes una experiencia de aprendizaje más significativa, estimulante y efectiva en la era digital.